alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí otra vez, queriendo alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. También te damos gracias porque nos diste un día más de vida. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que están aquí, los que no pudieron venir, Señor, que tú los bendigas donde quiera que ellos estén. También te pedimos que pongas tu mano sobre el pastor Gambetta para que nos pueda traer palabras de vida eterna, Señor. Bendícelo a él, su familia, y bendice estas conferencias que estamos empezando. En el nombre bendito de ti, Juan amado Cristo Jesús, lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gracias. Mis hermanos, esta semana es una semana muy importante para el ministerio del Evangelio Eterno. Esta semana, hermanos, estamos arrancando grandes proyectos para el Señor aquí en sur de California. Estamos abriendo las puertas de esta iglesia. Hablamos centros evangelísticos, ¿no? De esta iglesia aquí en San Bernardino, en Baldwin Park, y a la vez estamos empezando también el instituto, el año académico del año 2016. Por eso, mis hermanos, queremos alabar al Señor, agradecer al Señor, porque nos ha dado el privilegio de tener un grupo grande de estudiantes. El día domingo tuvimos reunido el grupo, pero todavía están abiertas las inscripciones para todos aquellos que el Espíritu Santo está chamando para prepararem-se para serem obreiros del Señor, sea en el curso de teología o el curso de naturopatía. Entonces, mis hermanos, si ustedes sienten el llamado del Señor para ser un obrero médico misionero, aprender cómo ayudar a la gente que está sufriendo, ahora es el momento de usted hacer su inscripción. Esta semana está abierta para la registración, para que usted pueda recibir este año. No va a ser fácil. No estamos diciendo que es algo así, un mar de rosas. Es bien difícil, pero a esto nos llamó el Señor, porque Él se sacrificó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros nos sacrificarmos por Él. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga mucho. Sabemos que muchos de ustedes aquí están ya se decidiendo a hacer el curso, y también a muchos hermanos por televisión que están también tomando su decisión. Hasta el día domingo, porque domingo a las 9 de la mañana los queremos todos con nosotros en Baldwin Park. Así que Dios te bendiga mucho en esta decisión. Ya es tiempo, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios esta noche. Ya cantamos, oramos, ahora vamos a estudiar la Biblia Sagrada, y el tiempo es para el pastor Gambetta, que ya está con nosotros. Que Dios lo bendiga, pastor, otra vez, y que el Señor pueda derramar su Espíritu Santo sobre esta congregación, que podamos prepararnos para la venida de nuestro Salvador. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Es un gozo estar nuevamente juntos para abrir el Santo Libro de Dios. Sé que hemos orado, pedido la invocación del Espíritu Santo, pero mi costumbre es encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santa palabra. Los que puedan acompañarme, acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si no puedes arrodillarte, entonces inclina tu rostro en el lugar donde estás. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué privilegio es invocar el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y de pedir la dirección de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra en esta hora. Me encomiendo en tus manos, te suplico que tú me des no solo pensamientos que vengan del cielo, pero también palabras para expresar correctamente, para trazar la palabra de verdad, de tal manera que impresione cada corazón. Y también te pido que toques cada corazón con tu Espíritu Santo para que la semilla pueda caer en buen terreno y dar fruto para vida eterna. Bendice a cada persona aquí presente, aquellos que a través de los medios de comunicación, el internet, la televisión, la radio, se unen a nosotros a estudiar tu palabra, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Gracias por la seguridad
que tú nos diste, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre tú lo harías. Por eso, Padre Santo, te pedimos que cumplas la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo de estar presente con nosotros y de darnos las peticiones de nuestro corazón. Si hay alguno atribulado, necesitado en esta hora, trae tu bálsamo, trae curación al alma, para que podamos ver tu brazo poderoso levantándonos del pozo donde estamos y poniendo nuestro pie en la roca firme que es Cristo. Gracias por escuchar esta oración, lo hacemos en la fe de aquel que se dio a sí mismo por nosotros, en el nombre precioso de Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hoy nos toca ver un tema sumamente interesante, los eventos relacionados con la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha de suceder inmediatamente después de que Él aparezca. Hemos aprendido hasta ahora que cuando Él venga, va a venir en gloria, en majestad, acompañado de millones de ángeles, y viene a hacer juicio, viene a dar su merecido a cada uno según sea su obra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, la última página de la Biblia, Apocalipsis 22, dice el versículo 12: He aquí yo vengo pronto, y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor dice, vengo pronto y traigo mi galardón. Galardón es recompensa. Él viene a dar su recompensa a cada uno según sea su obra. Entonces, hemos aprendido también que en la venida de Cristo sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Y todos juntos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Vamos a leer un versículo que nos sirve de repaso de lo que hemos visto hasta ahora y desde allí nos vamos a lanzar para lo nuevo que vamos a aprender esta noche. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17 dice así, y es el resumen de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, estamos en Primera de Tesalonicenses 4, ahora en el versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios es clara. Cristo con voz de mando, con voz de arcángel,
con la trompeta de Dios desciende del cielo, resucitan los muertos incorruptibles, los vivos, como leímos en 1 Corintios 15, seremos transformados y todos juntos seremos arrebatados, dice aquí en las nubes. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Claro que sí. Lo que no creo es en el rapto secreto, porque no está enseñado en la palabra de Dios. Pero sí creo que cuando el Señor venga en gloria y majestad, en forma visible, en forma audible, en forma gloriosa, los muertos han de resucitar, los muertos en Cristo, los vivos seremos transformados y todos juntos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Si ustedes notan, este versículo no dice que Cristo baja a la tierra y pone su pie aquí en la tierra. Dice más bien que nosotros vamos a ser ¿qué? Arrebatados, levantados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Es importante que veamos esto porque hay personas que enseñan que cuando Cristo venga va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero según lo que acabamos de leer, nosotros seremos arrebatados en las nubes para irnos con Él. Es la misma promesa que leímos el primer día que comenzamos a estudiar de la segunda venida de Cristo. San Juan capítulo 14. Aquella promesa que les dije que es la más hermosa de toda la Biblia, donde Cristo dice, voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez. Y os tomaré conmigo mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a buscar San Juan capítulo 14, para que quede claro que cuando Él venga, nos va a llevar con Él. Dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y cuando me fuere y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, ¿dónde es que nos va a llevar el Señor cuando venga a tomarnos, a arrebatarnos? A la casa del Padre, a donde están las moradas que Él tiene preparadas para nosotros, para que donde Él está, donde yo estoy, dice Él, vosotros también estéis. Otro versículo, San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, dice allí en el versículo 24. Es la oración de Cristo por sus seguidores, por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy, para que vean mi gloria. En esta oración, al principio de la oración, que se conoce como la oración intercesora de Cristo, en el capítulo 17, dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En esta oración Cristo le dice al Padre, en el versículo anterior, en el 4, yo te he glorificado a ti en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra del Padre y recibió el mismo poder, la misma gloria que Él había tenido desde toda la eternidad con el Padre. Ayer estudiábamos cómo Él está sentado en el mismo trono del Padre. En Apocalipsis capítulo 3, dice en el versículo 21, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos tronos hay? ¿Están seguros? Fíjense bien. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús. Él tiene un trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que está el trono de Cristo y está el trono del Padre. Pero desde que Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, hasta que ponga todos los enemigos debajo del estrado de sus pies. Pero cuando Él venga en su gloria, entonces se sentará en su propio trono de gloria. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 25 y versículo 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el trono del Padre. Desde que Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese será el día de la recompensa. Ahora, en su venida, Él no toca la tierra. Él viene sentado en su trono, pero en una nube. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 14. Miré, dice Juan, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La siega es la cosecha final, cuando el Señor viene a recoger el fruto de la tierra para ponerlo en el granero de Dios. Pero va a haber dos tipos de cosecha.
Y fíjense qué interesante. Vamos a San Mateo en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Ya vimos que Él viene sentado en su trono en una nube, pero trae una hoz aguda. Ahora en Mateo 13 está una parábola que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Comenzando en el versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer, versículo 30, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero, ¿qué cosa? La cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué es lo primero que Cristo hace cuando Él viene? ¿Recoger el trigo o recoger la cizaña? Acabar con la cizaña. Fíjense, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña. Lo primero que el Señor se encarga cuando viene es de la cizaña. Ahora, ¿qué es la cizaña? ¿Qué representa? Allí mismo, en el capítulo 13, un poquito más adelante, Jesús explica la parábola. Dice el versículo 36. Despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, versículo 37, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo o el fin del mundo, y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que miren qué interesante, los segadores son los ángeles. Pero antes de recoger el trigo en el granero de Dios o en el reino de su Padre, porque ya leímos que nos va a llevar con Él
para que estemos con Él y veamos su gloria que Él tuvo con el Padre desde toda la eternidad. Antes de eso, Cristo tiene que hacer un trabajo aquí. Y manda a sus ángeles a hacer ese trabajo. A destruir primero la cizaña. Los hijos del malo. Yo no sé de dónde saca la gente la idea de que cuando Cristo venga, Él se va a llevar a su pueblo y los demás se van a quedar aquí vivitos y coleando en la tierra. Si aquí dice que lo primero que viene a hacer es a destruir la ¿qué? La cizaña. Recoged primero la cizaña y después recoged el trigo. ¿Cómo va a ser cuando Cristo aparezca? Oh, mis amigos, el mundo va a estar dividido en dos grupos. Los que están esperando al Señor y los que no les importó. Los que no hicieron la preparación necesaria. Aunque tuvieron oportunidad, aunque escucharon el mensaje de Dios, tuvieron la oportunidad de salvación, pero no les importó. El mundo va a quedar dividido en trigo y en cizaña, dos grupos. No hay un tercero. No hay ninguno que va a decir, yo no supe. Nobody in between. No va a haber nadie de un lado o del otro. O sea, que no esté de un lado o del otro. Todos estaremos o de un lado o del otro. Seremos trigo o seremos cizaña. Y lo primero que el Señor se encarga es de la cizaña. Vamos a ver esos dos grupos. Veamos primero el grupo de los que estén preparados. Isaías capítulo 25 y versículo 9. Isaías 25, 9. Dice que los que estén esperando al Señor van a levantar sus brazos en alto y dirán, se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Un grupo feliz, alegre, va a decir, es Jehová, es Jesús a quien hemos esperado. Fíjense cómo dice, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Viene a salvar a sus hijos, viene a recoger a su pueblo y ellos felices le van a dar la bienvenida en gloria. Pero el otro grupo no va a estar tan feliz. Miren cómo lo describe Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Comenzando allí en el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Notaron que dice escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono? Acabamos de leer que hay dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Pero que cuando el Hijo venga en su gloria, vendrá sentado en su trono de gloria. Viene sentado en la nube
blanca que lo baja a esta tierra. Y aquí dice que los impíos, los malos, los rebeldes, los poderosos, los capitanes, los ricos, los grandes, y todos, pequeños y grandes, despavoridos van a huir, se van a esconder entre los escondrijos de las rocas, en las montañas, en las cavernas de la tierra, y van a gritar despavoridos a las rocas y a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que viene sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá estar en pie? Nos guste o no, estemos preparados o no, lo creamos o no, lo aceptemos o no, vamos a estar o en un grupo o en el otro. O estaremos entre los que van a levantar sus brazos en alto y van a decir: aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. O estaremos entre el otro grupo que van a huir despavoridos de su presencia. Ahora, ¿qué va a pasar con esos que no estaban preparados? Que van a rogar a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Los otros ya sabemos. Los muertos en Cristo resucitan primero, los vivos somos transformados y todos juntos somos arrebatados en las nubes a darle la bienvenida al Señor en el aire. Pero ¿qué va a pasar con los impíos? Con los malos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice en el versículo 7 en adelante: y a vosotros que sois atribulados. Fíjense que está hablando de la tribulación este pasaje. Ya estudiamos el primer día que antes de que Cristo venga vamos a pasar por un periodo de tribulación. Vamos a leer desde el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si tú crees el testimonio de la palabra de Dios, en ese día el Señor va a venir a librarnos de la tribulación, a sacarnos de en medio de aquellos que nos atribulan, y nosotros seremos glorificados con Él. Dice el versículo 10, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero a los que no creyeron, dice que sufrirán pena de eterna perdición, porque Él viene en llama de fuego a dar su pago a aquellos que no quisieron creer en Dios ni obedecen,
Fíjense lo que dice el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, porque la gente dice que para ser salvo hay que creer en el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, y es cierto, hay que creer, pero también hay que obedecer el evangelio. Porque si no obedecemos el evangelio, sufriremos pena de perdición, llama de fuego, que va a dar retribución a los que no quisieron conocer a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. ¿A dónde dice en la Biblia que los impíos, los rebeldes, los que no quisieron aceptar al Señor ni aceptar su evangelio, van a tener una segunda oportunidad después de que Él venga? No, dice que van a ser destruidos. Ya nosotros aprendimos que antes de la venida del Señor va a venir la gran tribulación, el tiempo de angustia. Se va a presentar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y va a haber tremenda persecución para los fieles del Señor. En el capítulo 2, ahí mismo de Segunda de Tesalonicenses, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía en medio de vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, que se va a hacer adorar como si fuera Dios, va a ser muerto con el espíritu de la boca del Señor y destruido con el resplandor de su venida. Y también todos los que estén con Él. Ya leímos en el capítulo anterior que todos los que rechazaron el evangelio serán destruidos por el resplandor de su venida, porque Él es fuego consumidor, dice la Biblia. No podremos soportar la presencia de Dios si hay pecado en nuestra vida y vivir. No podremos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, dice el versículo 29 en adelante, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entendamos, aquí está hablando aún de personas que conocieron el camino de Dios, que recibieron el conocimiento de la verdad, pero que tuvieron por inmunda esa sangre del pacto con la cual fueron santificados. Noten, está hablando de personas que fueron santificadas con la sangre de Cristo. Pon el versículo 29 otra vez en la pantalla. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Tú sabes lo que es eso? Es que hay gente que dice, bueno, si yo soy salvo, y ya Cristo me salvó, ya yo estoy salvo para siempre, ya no me puedo perder. Pero aquí dice que hay personas que habiendo sido santificados por la sangre preciosa de Cristo, hacen afrenta contra el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, y tienen por inmunda esa sangre del pacto con la cual fueron santificados. Y van a ser destruidos, porque el Señor viene a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, versículo 31. Así que, ¿qué va a pasar con los impíos y aún con los que fueron parte del pueblo de Dios y hasta fueron santificados con la sangre de Cristo, pero voluntariamente? Fíjense, hay que tener mucho cuidado con esto. Versículo 26. Esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. If you're saved, you're always saved. It's a lie. Esa doctrina de que una vez salvo, siempre salvo, ya estás salvo, total, ya Cristo te salvó y no importa lo que hagas, como ya Él te salvó, pues te vas a salvar. No es cierto, porque Dios respeta el libre albedrío de cada individuo. Y si yo después de haber aceptado a Cristo me vuelvo atrás y tengo por inmunda esa sangre del pacto con la cual fui santificado y hago afrenta al Espíritu Santo de Dios que me llama al arrepentimiento y no quiero arrepentirme, ya el sacrificio de Cristo no me puede cubrir. ¿Por qué? Porque tengo por inmunda la sangre del pacto. Miren el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, voluntariamente es, sé lo que estoy haciendo y lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! El sacrificio de Cristo ya no te cubre. Cuando tú a sabiendas rechazas al Espíritu Santo y tienes por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque el Señor respeta la decisión libre de cada ser humano. Y si yo después de haber aceptado a Cristo me vuelvo atrás, lo rechazo y no quiero saber más nada de Él, ni de su evangelio, ni de su verdad, ni quiero obedecerle más, ni quiero que sea Señor de mi vida, sino que digo, no, yo no quiero saber más nada con el Señor, no me importa la sangre de Cristo. Oh, cuidado. Miren cómo dice el apóstol Pedro, un poquito más adelante,
en 2 de Pedro, capítulo 2. Aquí hay otro pasaje que enseña lo mismo, y hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan esta verdad. 2 de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Wow! Fíjense que está hablando de gente que conoció al Señor y al Salvador Jesucristo y se escapó de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, le aceptó como Señor y Salvador, pero volvió y se enredó otra vez en la misma basura de antes. Su postrer estado viene a ser peor que antes que no conociera a Cristo. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido, versículo 22, lo del verdadero refrán, el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerquita lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué dice aquí? Que una persona que conoció al Señor y se volvió atrás es como el perro que vomita y luego va y se vuelve a comer su propio vómito. Y sí lo han visto en los perros, ¿verdad? Vomitan y luego van y lamen su propio vómito. Así considera Dios a la persona que después de haber conocido el camino de la verdad y la justicia, se vuelve a la vida antigua. Dice que es peor que antes, porque a lo menos antes había esperanza porque no conocía a Cristo. A lo menos antes, bueno, si llega a conocer a Cristo, lo va a aceptar y se va a salvar, pero si ya lo conoce y se volvió atrás, ¿qué esperanza le queda? Ahora, yo no digo que Dios no pueda perdonar. El problema es cuando nosotros afrentamos al Espíritu Santo de Dios. Afrentar es ponernos en contra, porque la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, es llevarnos al arrepentimiento. Pero si yo no quiero arrepentirme y no me importa que estoy pecando contra Dios, estoy blasfemando al Espíritu Santo. Y el pecado que Dios no puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el pecado del cual no quiero arrepentirme. El Espíritu Santo me llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo me induce a que me arrepienta y vuelva al Señor para recibir perdón, y yo endurezco mi corazón y digo no quiero saber más de Cristo, no quiero saber más de su sangre, no quiero saber del Espíritu Santo. Es más, voy a hacer lo que a mí se me da la gana, voy a vivir como yo quiero, fuera con Cristo. Qué horrible una persona que pueda pensar de esta manera. Pero esos también van a sufrir pena de eterna perdición y van a ser destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Miren cómo lo describe el profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 25. A ver, ¿qué va a pasar con los impíos, con los malos, con los rebeldes, con los que endurecieron su corazón? Jeremías 31. Jeremías 25, 31. Jeremías 25, versículo 31. El 31 estaba por ahí, pero era el versículo. Dice así: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra.
porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Millones de personas por toda la faz de la tierra van a quedar tirados, regados, donde les tome la venida del Señor. Caerán, dice aquí, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, por todas partes. No habrá quien los llore, ni quien los recoja, ni serán enterrados como estiércol, como hosta de vaca. Quedarán tirados como abono, a podrirse sobre la faz de la tierra, y no habrá quien las espante. Otro versículo, Jeremías capítulo 7 y versículo 33. Es muy gráfica esta descripción. Jeremías capítulo 7, dice el versículo 33. Y haré cesar de las calles y de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Bueno, ese era el 34, pero vamos a leer el 33, vamos a leer el 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Los impíos se los van a comer los zopilotes, los buitres, las aves de rapiña, las águilas y las bestias de la tierra, y no va a haber quien las espante. Capítulo 8 y versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de sus sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. El terremoto gigantesco va a tirar fuera los huesos de los sepulcros y quedarán esparcidos al sol, versículo 2, y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Jeremías capítulo 9 y versículo 22. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos, los cadáveres de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojo tras el segador, y no hay quien lo recoja. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Millones de personas quedarán regados por todas partes de la tierra, fulminados por la presencia del Señor. Dice que van a ser pasados a espada. Bueno, o van a morir por el resplandor de su venida o van a morir por la espada.
La verdad que son las dos cosas al mismo tiempo, porque allá donde decía en Jeremías 25, serán pasados por espada, dice Jehová. Esa espada es la misma palabra del Señor que sale de su boca. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Aquí se describe la venida del Señor de una manera gloriosa, de una manera como un espectáculo triunfante, de un general que viene al frente de su ejército libertador y viene a libertar a los cautivos, como un general que el enemigo ha tomado cautivo al pueblo y ahora éste viene con todo su ejército a libertar a los cautivos. Lo presenta como viniendo en un caballo blanco. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, una corona dentro de la otra, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Ahí está la espada que va a destruir a los impíos, para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, dice Juan, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos, congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cómo se le llama esto? A este ángel que está parado sobre el sol y hace la proclama a todas las aves del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. God's Great Supper, la gran cena de Dios. Wow. ¿Sabes que el capítulo 19 de Apocalipsis menciona dos cenas? Esta se le llama la gran cena de Dios, God's Great Supper. A la otra se le llama la cena de bodas del Cordero, y está en el mismo capítulo 19. Dice en el versículo 7, 8 y 9: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. So there are two suppers.
hay 2 cenas. 2 suppers. Una, la cena de bodas del Cordero. Y la otra, la gran cena de Dios. And you know what? Like it or not, te guste o no, todos vamos a estar o en una cena o en la otra. Te repito, nomás hay 2 cenas. Y aunque no lo quieras creer, ni lo quieras aceptar, ni lo recibas, todos los que estamos aquí y todos los que estemos vivos, cuando el Señor venga, vamos a estar o en una cena o en la otra. Si aceptamos el llamado a la cena de bodas del Cordero, nos sentaremos a la mesa con el Señor Jesús, cuando Él nos reciba para celebrar las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Esa mesa tiene kilómetros y kilómetros de largo, millas de largo, es de plata, y estarán sentados en ella los millones de los redimidos, y el Señor mismo nos va a servir. Él va a estar sentado a la cabecera de la mesa y va a decir: venid benditos de mi Padre. ¿Se acuerdan lo que Él dijo cuando Él instituyó la Santa Cena? Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De cierto os digo que no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día en que tenga de beberlo nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En ese día Él va a volver a participar del fruto de la vid, cuando en el reino de su Padre Él nos sirva la mesa. Así como Él le dio a sus discípulos: tomad, bebed, esto es mi sangre. Ahora, con Él y con todos los redimidos en el reino de su Padre, va a volver a participar. Esa es la cena de bodas del Cordero. Pero para eso hay que recibir una invitación. Bienaventurados, dice el versículo 9, los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. You cannot crush the party. You gotta be invited. No puedes ir sin invitación. No te puedes colar a la fiesta de bodas del Cordero. Tienes que haber recibido la invitación. Y toda invitación a una cena de boda viene con una tarjetita que dice: please respond. Todos ustedes han recibido alguna vez una invitación a las bodas y siempre viene una tarjetita que hay que responder si van a ir o no van a ir a la fiesta para reservarle su lugar. Así es con la cena de bodas del Cordero. Tienes que recibir la invitación y tienes que responder a esa invitación. Y a menos que tú respondas a la invitación, no tendrás lugar reservado en la mesa. La invitación es para todos los llamados. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Pero yo tengo que responder, aceptar la invitación del Señor. Y aunque parezca algo tan sencillo, bueno, ¿y cómo se acepta? Es aceptando al Cordero, aceptando a Cristo, aceptando su sacrificio, aceptando lo que Él hizo por nosotros, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, porque recibiéndole a Él, recibimos lo que Él nos ofrece. No es solamente aceptar la invitación a las bodas, es aceptarlo a Él como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi pregunta es: ¿ya tú recibiste tu invitación?
Did you get your invitation? I got mine. Yo ya recibí mi invitación. My question is, have you answered that invitation? ¿Ya respondiste a la invitación a la cena de bodas del Cordero? Tienes que responder, y es individual. Nadie puede responder por ti. Tú tienes que responder, quiero, Señor. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? O estamos en la cena de bodas del Cordero sentados a la mesa, o estamos en la gran cena de Dios. Pero si nos toca estar en la gran cena de Dios, escuchen bien, o si a un hijo tuyo, a una hija tuya, o a un ser querido le toca estar en la gran cena de Dios, no van a estar sentados a la mesa. Van a hacer el menú de la cena. They're going to be the menu. Porque la gran cena de Dios se proclama a todas las aves que vuelan por el cielo y a las bestias de la tierra: venid, venid a comer carnes de grandes, de pequeños, de ricos, de poderosos, de capitanes, de siervos, de libres. Y dice que vinieron las aves del cielo y las bestias de la tierra y se hartaron de las carnes de ellos. Qué terrible. Yo no quisiera tener un ser querido en esa cena, a que sean comidos por los buitres. Justamente alguien me preguntó anoche, un joven, no lo veo aquí en esta noche: pastor, yo no entiendo eso de que dice, donde esté el cuerpo muerto se van a juntar las águilas. Y anoche me hizo esa pregunta. Vamos a ese versículo. Vamos a ese versículo. Está en San Lucas, en el capítulo 17. Lucas 17. Este ya lo estudiamos cuando hablamos del tema del rapto, ¿verdad? Dice en el versículo 25 en adelante: primero es necesario que Cristo padezca mucho y sea desechado de esta generación. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Otra vez lo mismo. Así va a ser. La destrucción los va a tomar a todos los que no estén preparados. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Estamos en el 29 y ahora vamos al 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y entonces hay algo bien interesante. Viene el versículo ese que nosotros estudiamos. Dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda es el que la salvará. Os digo, versículo 34, que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Versículo 36. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, versículo 37, le dijeron a Jesús: ¿dónde, Señor? Miren la pregunta, qué interesante. ¿Dónde, Señor? Volvamos al versículo anterior, al 36.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta ahora es, ¿dónde, Señor? Hay dos acciones. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y ahora el versículo 37, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? La pregunta ¿dónde? Es, ¿dónde serán tomados o dónde serán dejados? ¿Seguro? No, es al revés. Si ya Cristo dijo, dos están en el campo, el que va a ser dejado ¿dónde? ¿A dónde está? En el campo. Si dos están en un molino y una va a ser tomada, la pregunta lógica es, ¿dónde va a ser tomada? No dónde va a ser dejada. Porque dejada, pues ya dijo, dos están moliendo en un molino. Una será tomada, la otra va a ser dejada. La que va a ser dejada, ¿dónde va a quedar? Pues donde estaba, en el molino. Si están dos en el campo y uno es tomado y el otro es dejado, no le van a preguntar dónde va a ser dejado. Si ya Cristo dijo, estar en la cama, va a ser dejado donde estaba. La pregunta es, ¿dónde va a ser tomado? Eso es lo que ellos querían saber. ¿Dónde va a ser tomado? Y miren la respuesta de Cristo. Él les dijo, donde estuviere el cadáver, el cuerpo, allí se juntarán también las aves de rapiña. La palabra que se traduce como águilas allí es en griego aetoi, que quiere decir aves de carroña, las que comen los cadáveres. Les llamamos sopilotes o buitres o águilas, aguiluchos. Entonces, ¿dónde van a ser tomados? Donde les tome la venida del Señor, ahí va a caer el cuerpo muerto. Y donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las aves de rapiña, la gran cena de Dios. ¿Qué no leímos? Que van a quedar regados por todas partes de la tierra. No va a haber quien los llore, no va a haber quien los recoja ni quien los entierre. ¿Por qué? Porque todos los redimidos fuimos arrebatados y nos fuimos con el Señor. Y todos los impíos han sido destruidos por el resplandor de su venida. Donde les tomó la venida del Señor quedaron tirados por todas partes. Y el ángel llama a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Venid, congregaos a la gran cena de Dios para que os hartéis de las carnes de todos ellos. Dos estarán en el campo. Uno será tomado en destrucción repentinamente y el otro quedará con vida. Y le dijeron, ¿dónde será tomado, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, en este caso es el cuerpo muerto, o sea, el cadáver, donde cayere el cadáver, allí se amontonarán las aves de rapiña. ¿Dónde lo van a llevar? A donde caiga se lo van a comer. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno lee correctamente la Escritura, todo hace sentido. La pregunta es, ¿en cuál de las dos cenas vamos a estar? ¿Estaremos en la cena de bodas del Cordero o estaremos en la gran cena de Dios? En ninguna parte de la Escritura dice que después de la venida de Cristo va a quedar gente viva en esta tierra. Al contrario, dice que la tierra va a quedar desolada y vacía. Vamos a leerlo en el libro de Jeremías nuevamente, en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Dice el versículo 23. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré
y no había hombre. ¿Cuánta gente quedó aquí? ¿Cuánta gente? No había hombre. Y todas las aves del cielo ya se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era como un desierto. Todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Amigos, cuando el Señor venga, la tierra va a ser asolada, va a ser destruida. Todo lo que hay en ella, todos los seres humanos van a ser destruidos, pero Dios no va a destruir el planeta Tierra. Todas las obras que hay en ella serán asoladas, los impíos serán muertos, pero Dios no va a destruir del todo la tierra, porque Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso va a ser para mañana. Ahora la pregunta es, bueno, si todos los redimidos, los salvados, nos hemos ido con el Señor y todos los malos están muertos, ¿quién queda aquí en la tierra? ¿Queda algún ser humano aquí en la tierra? Ponme otra vez el versículo 26. Miré y aquí el campo fértil era el desierto. El 25, y miré y no había hombre, y las aves del cielo se habían ido. Cuando terminaron de comer toda la carroña de millones de personas, todas las aves del cielo, no había más hombre. La tierra estaba vacía. ¿Por cuánto tiempo? ¿Saben ustedes que aunque no va a haber ningún ser humano vivo en esta tierra, va a quedar un ser que va a estar por 1000 años? Y ese es Satanás, que va a ser atado. Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a leer nuestro último versículo en esta noche, Apocalipsis capítulo 19, que estábamos leyendo hasta terminar el capítulo, y el comienzo del 20. En el 19 decía, 17, vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¡Aleluya! La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, se hartaron. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Oh boy, oh boy. El diablo va a estar atado por 1000 años, pero después va a ser desatado un poco de tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar al final de los 1000 años?
que el diablo va a estar desatado un poco de tiempo. Ese va a ser el tema de mañana. El milenio. ¿Qué vamos a hacer por 1000 años con Cristo en el cielo? Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo? ¡Wow! Vamos a reinar y vamos a vivir con Cristo en el cielo por 1000 años. Pero al final de los 1000 años el diablo va a ser desatado un poco de tiempo. Ese es el tema de mañana. En esta noche hemos aprendido una gran verdad. Solo hay 2 grupos: el trigo y la cizaña. Los salvados y los perdidos. Los redimidos y los condenados. Los que levanten sus brazos en alto y digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. O los que huyan despavoridos y le pidan a las rocas y a los montes que caigan encima, porque no soportan ver el rostro del que está sentado sobre el trono. No más 2 grupos: las ovejas o los cabritos, el trigo y la cizaña. Los que estarán en la cena de bodas del Cordero o los que estarán en la gran cena de Dios. No hay otra alternativa. Lo dijimos desde el comienzo de este tema, no más 2 grupos. No hay un tercero, no hay un término medio. No hay para decir, bueno, yo ni muy ni tan, ni voy a estar por allá, pero tampoco por aquí. Nos guste o no nos guste, estaremos en uno de los 2 lados. Lo más tremendo es que la decisión no se puede hacer a última hora. That decision must be made now. Esa decisión la tenemos que tomar ¿cuándo? Ahora. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No es cuando yo quiero, es cuando Dios me llama. La gente dice, no, yo cuando tenga tiempo. Cuando yo esté listo me voy a entregar al Señor. A mí no me empujen, a mí no me digan lo que tengo que hacer, porque yo decido. Y es cierto, decidimos. Pero no es cuando yo quiero, es cuando Dios me llama. Y cuando Él me llama, nomás tengo esta opción. No puedo decirle a Dios cuando Él me llame. Yo no le puedo mandar a Él, decirle, todavía no, Señor, pero vuélveme a llamar mañana, que entonces voy a estar listo. Déjame que arregle estos asuntos primero y después yo me voy a entregar a ti. No, it doesn't work like that, you know. No funciona así. Dios es el soberano y Él sabe cómo y cuándo y a quién llamar. Y cuando Él te llama, no le digas que no. Él sabe cuándo llamarte y la decisión tiene que ser cuando Él te llame. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y si el Señor te ha llamado, respóndele, sí, Señor, quiero, acepto tu invitación, estoy dispuesto a seguir y a obedecer tu evangelio. Vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón, que lo entendamos y que la decisión la hagamos hoy y ahora, antes que sea demasiado tarde. Hay un himno que lleva por título Francas las puertas encontrarán, unos sí y otros no. De alguien las glorias sin fin serán,
y tú y yo. Vamos a buscar ese himno en nuestro himnario y con ese vamos a terminar en esta noche. Francas las puertas encontrarán. Unos sí y otros no. De alguien las glorias sin fin serán. Y tú y yo, ¿qué será de ti y qué será de mí? Francas las puertas. Pues yo no tengo un himnario, si no se los diría con mucho gusto, pero hay mucha gente que tiene himnario y puede buscar el número. Está bajo la F. Francas las puertas. Habla de esa decisión que tenemos que tomar. ¿Qué número es? ¿Cuánto? 2, 1, 2. ¿En el himnario nuevo o en el viejo? En el anterior. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este himno. Y aquellos que nos ven a través del canal de televisión, vamos a poner la letra también para que ustedes lo puedan ir siguiendo junto con nosotros y cantarlo. Himno número 212. Pues entonces alguien que lo dirija y yo lo toco en el piano, para que estemos acompañados con música. Pastor, venga usted que tiene el himnario ahí. Es conocido, no es tan difícil. Francas las puertas se encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las... Ella lo conoce, ¿ok? Ok.
¿Puede orar, pastor? Com reverência, hermanos, vamos a prostrar-nos e vamos orar ao Senhor. Padre amado que estás en los cielos, esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nosotros queremos colocar nuestra vida en tus manos. Suplicamos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, el poder transformador de la cruz, para que podamos tomar nuestra decisión al aceptar la invitación de las bodas del Cordero. Padre querido, dice tu palabra que tenemos apenas una vida, después viene el juicio. Ayúdanos, Señor, danos sabedoria, discernimento, para que podamos entender que esta noche la voz de tu Espíritu está hablando a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Padre querido, não permita que dejemos pasar la chamada de tu Espíritu. Dice la palabra, si oyeres, no endurezcáis vuestro corazón. Nuestro corazón es duro, Señor, por causa del pecado. Toca nuestra conciencia, Señor. Permite que podamos mirar la cruz del Calvario, que podamos mirar el tiempo en que estamos al fin del tiempo del fin. Ayúdanos a amar al Cordero, aceptar la invitación y recibir así la credencial para el reino de los cielos. Padre querido, bendice tu palabra, para que no regrese vacía esta noche. Visita esta congregación, Señor. Por algo nos has traído a este lugar. Visita la familia, el hogar de aquellos que nos están acompañando por la televisión. Por algo prenderan el televisor. Gracias, Señor, porque todavía la puerta de la gracia aún está abierta. Gracias, Señor, porque todavía la misericordia de Dios está intercediendo por la humanidad. Pero sabemos, Señor, que el tiempo se apremia. Pronto se cerrará la puerta para siempre. Padre querido, ayúdanos a entender, como dice tu palabra, el momento en que salga el decreto, el que es justo, siga justo, y el que es inmundo, siga inmundo. Pronto, Señor, cada cual terá tomado su decisión. Bendice nuestros queridos, nuestros familiares, nuestros vizinhos, nuestros amigos, e ajuda-nos a nosotros, Senhor, a entender que agora devemos passar esta voz a eles para que também possam venir a preparar-se para el gran banquete del Cordero. Perdona nuestros pecados, Senhor, purifica nuestra vida, limpia nuestras vestiduras, Senhor, que são as credenciales para tu reino, carácter semejante ao carácter de nuestro amado Salvador. Padre querido, llévanos con bien esta noche a nuestra casa. Bendícenos para que mañana podamos venir otra vez, podamos amar tu palabra y tomar nuestra gran decisión de estar en tu reino. Oramos también por estos vehículos de comunicación como la televisión, el radio, todos los medios de comunicación como la internet, para que muchas personas también esta noche estén tomando su decisión, Señor, aceptar el Cordero, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Nos entregamos en tus manos, Señor, le pedimos todo eso muy agradecido, en el sagrado nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, nuestro Rey Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.